Bueno, vamos a comenzar con hola Belu, Fede, ¿están? Eh, y si después si se suma alguien más, buenísimo. Había más gente invitada, pero esta semana con el feriado fue medio complicado. Fede, vos sos nuevo, digamos, en los webinars, así que te comento un poco. Como sabrás, me habrás escuchado decir en algún momento, estoy realizando, comencé un camino del coaching, ¿sí? Y bueno, parte de las tareas que tenemos que hacer son estos webinars, ¿no? Y, y es parte del aprendizaje de mi curso, así que yo no soy un experto ni nada por el estilo, digamos, vengo a compartir con ustedes un poco del conocimiento de lo que vamos aprendiendo paso a paso. Así que la idea es que, aunque seamos pocos, que sea interactivo. Quiero agradecerle a Paula, que es mi observadora. En todos los webinars siempre hay un observador, que es un compañero nuestro del curso. Así que bueno, la idea es, nada, es que está Paula escuchándonos, ahí se sumó alguien más. Hola, hola a Oh, todos, soy Paula. hola Y Pau. nada, Así Hola. que bueno, nada, para iniciar, digamos, hoy el tema va a ser la escucha del coach. Entonces, sí, para hacerlo interactivo y quiero escucharlos un poco ustedes. ¿Qué creen, qué entienden ustedes cuando hablamos de escucha? Es decir, ¿qué piensan que es escuchar para ustedes? Y lo primero que se me viene recordando alguna clase de la facultad es, bueno, no solamente oír, sino interpretar y que el mensaje llegue correctamente y dar un feedback para que el otro entienda también que a vos te llegó la información que debería llegar y no otra. Bien, me gusta esa definición. Belu, Andre, ¿quieren agregar algo en eso? Bueno, Estaba intentando hablar en mute, ¿me escuchás? sí, perfecto. Sí, a ver, comparto, es el poder tener la disposición a escuchar al otro para después entablar una conversación, que es ese intercambio en donde uno lo que interpreta, que quiere decir el otro, lo puede refutar o revalidar y rechequear. Ahí es donde entiendo se establece lo que llamamos la conversación. Eh, Ok, Eso es lo que yo entiendo. está bien, sí, sí, está orientado. Bueno, para empezar, ahí no me cambiaba el slide. Nosotros hablamos mucho, citamos durante el curso, ¿no? A filósofos, y uno es Maturana, que lo que dice es, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, ¿no? Y entonces a mí me gusta, digamos que es un ejemplo que también lo dieron en el curso, ¿no? Y justo coincide, creo que todos tenemos como la misma situación, o por lo menos de mi opinión, ¿no? De quién no tuvo a sus abuelos, no sé, yo tenía una abuela italiana muy dictadora, y no encuentren parecidos conmigo. Y ella, digamos, a mi abuelo siempre lo retaba, siempre. Y le daba órdenes y todo. ¿Y qué venía enseguida? ¿Me escuchaste, Silvio? ¿Me escuchaste? ¿Me viste? Él le decía sí, 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 sí. Pero la realidad es que él estaba en su mundo, leyendo el diario o estaba mirando la televisión, la novela, y, y en realidad no la había escuchado. No había escuchado nada. Sí, había oído un sonido, ¿no? Había percibido un sonido, que es cuando hablamos de oír. Sí, hay cosas que pasan en nuestro medio ambiente, alrededor, y solo oímos. Y cuando hablamos de escuchar es lo que decía Fede, ¿no? Y lo que dijo Andy también. El oír más interpretar, no es solo percibir ese sonido, sino de ese sonido interpretar lo que nos están diciendo. ¿Y eso para qué? Para atribuirle un sentido. Entonces, acá un poco, capaz, pensando en el tema de conversación y eso que decía Andy, no es solo, capaz cuando nos enfocamos al lado del coach, y ahora lo vamos a ver, como coach en realidad es
atribuirle un sentido, pero viéndolo desde la perspectiva viendo qué quiere el cliente, ¿no? Recuerden cuando hablamos, los que pudieron ver las grabaciones o participar de los primeros webinars, cuando hablamos de que el coach te ayuda en este camino. Y no es alguien que te va a decir cómo hacer las cosas, ni su función es decir si está bien o está mal lo que vos querés hacer en este camino. Entonces, perdón, no sé quién me... Bueno, entonces cuando hablamos de la escucha, podemos hablar de 3 niveles, ¿sí?, de escucha. Y el primer nivel es, disculpen un segundo, que en teoría cerré. Dame un segundo, por favor. Creí que tenía cerrado el Skype. Bueno, disculpen, ¿no? Bueno, les hablaba. Y tenemos como distintos niveles. El primer nivel es el que le decimos la escucha interna, ¿no? Es decir, cuando sos un coach y es la que podemos llamar como la escucha del coaching principiante, ¿no? Recuerden en el webinar pasado, hablamos de los modelos mentales. Todos tenemos nuestros modelos mentales, ¿no? Entonces, cuando estamos en un nivel 1 de escucha, estamos hablando de lo que yo interpreto, lo que me dice el otro, ¿sí? Entonces, sí, voy a escuchar, voy a escuchar bien lo que me está diciendo el otro, pero lo voy a interpretar desde mi experiencia, desde mi modelo mental, ¿sí? Entonces, voy a perder, en este caso, puedo perder sentido de lo que realmente me está queriendo decir mi cliente. Después podemos hablar de un nivel 2, ¿no?, que es la escucha enfocada. Entonces, cuando hablamos de escucha enfocada, ¿qué hablamos? Es de presto atención y genero empatía con el cliente y lo escucho desde sus interpretaciones, es decir, desde su modelo mental. Ya en este caso logro abstraerme de lo que yo pienso, ¿sí?, de lo que yo tengo en mi ser, y empiezo a escuchar a partir de lo que él quiere decir. Soy capaz de empezar a indagar en sus necesidades y no quedarme solo en lo que yo creo o pienso o interpreto, ¿sí? Y luego tenemos, a ver, qué es lo que queremos alcanzar como coach, ¿no? Si queremos realmente poder ayudar a nuestro cliente, ¿sí?, es lo que denominamos la escucha global, que no es solo escucho lo que me dice, sino soy capaz de interpretar sus emociones, su cuerpo, de utilizar nuestra capacidad de nuestra intuición, pero nuestra intuición corroborando que lo que estamos pensando, ¿no?, es lo que el cliente cree, ¿no?, lo que el cliente quiere. Entonces ya no nos quedamos solo con escuchar palabras, sino en ver todo su cuerpo, todo su movimiento y empezar a entender realmente a dónde apunta con lo que te está diciendo, ¿sí? Interpretarlo desde otro punto. Entonces, ¿qué sucede, ¿no?, en esto? ¿Qué piensan ustedes que es cuando hablamos de tenemos una relación entre dos personas, ¿no? Y ¿qué sería para ustedes hablar de una brecha en la escucha, ¿no? Nosotros hablamos de que el coach acompaña en el camino, ¿no?, cuando hay una brecha, un poco lo que hablamos en el primer webinar, ¿no? Este camino donde necesita cambiarse algo, pero ¿qué sería una brecha cuando hablamos de la escucha? Entre un cliente y entre un coach, ¿qué piensan? Así algo rápido.
Y sería lo que uno quiere transmitir y lo que el otro está interpretando de los mentales y demás. Entonces ahí se genera la brecha entre lo que quiere transmitir uno y lo que está recibiendo el otro. Claro, sería como no lograr empatía, digamos. Exactamente, es lo que uno dice y lo que otro escucha. Entonces, como coach, ¿qué tenemos que tratar de hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer como coach para reducir la brecha? Tenemos que buscar herramientas técnicas para que nuestro objetivo es reducir esta brecha, ¿no? Yo como coach quiero poder interpretar lo que el otro realmente me está queriendo decir y no lo que yo creo, ¿no? Lo que les hablaba un poco de estos niveles de escucha. Entonces, cuando hablamos de cómo podemos reducir la brecha, tenemos básicamente como 3 técnicas, ¿no? Una sería el parafrasear, tanto pedirle a la otra persona que parafrasee, como yo ser capaz de parafrasear, ¿no? Repetirle al otro con otras palabras lo que él me dijo. ¿Sí? Por otro lado, el compartir intenciones, es decir, ¿para qué querés esto? Es decir, lo que me estás planteando que es un problema o lo que me estás diciendo, ¿para qué? ¿Cuál es tu intención? ¿Sí? ¿Cuál es la idea de lo que me estás diciendo? Y por último, el indagar, es decir, el preguntar para entender el modelo mental de la otra persona. Es decir, nosotros no lo conocemos. Nosotros conocemos nuestro modelo mental, pero no conocemos su historia, su entorno, sus experiencias de vida. Entonces, bueno, vos me estás planteando un problema. ¿Qué puedo hacer yo, ¿sí? Para entender tu modelo? Entonces, empezar a preguntar el por qué, y por qué esto, y por qué lo otro, de dónde viene, indagar en la persona. Pero entonces de esa forma vamos a reducir esta brecha que se genera en la conversación. ¿Sí? Siempre, como les dije antes, tratando de evitar no quedarse en un nivel 1 de escucha, ni un nivel 2, ¿no? Ya ir a un nivel 3 de la escucha, de abstrayéndose del modelo de 1, ¿sí? Tener la capacidad de interpretar, interpretar todas las acciones que hacen a nuestro cliente. Sí, coincido. También creo que es muy difícil, nosotros, por ahí ya me estoy filosofando demasiado, pero que somos básicamente seres sentimentales, lograr objetividad en ciertas situaciones, porque estamos muchas veces empujados por una misión, por un objetivo, por algo, y perdemos o sea, no logramos encontrar muchas veces la objetividad del cual el otro está hablando, o en teoría está hablando, porque así como tenemos que estar abiertos a pensar su idea y hasta incluso que nos haga cambiar de nuestro parecer, si nos convence, por supuesto, con hechos. También, bueno, se debería dar el otro caso también, ¿no? Que nosotros a través de hechos poder hacerle cambiar el parecer a la otra persona. Pero bueno, muchas veces es difícil porque, bueno, no se logra la objetividad suficiente. No, totalmente. Y algo ahí para aclarar y que lo van a escuchar en los distintos webinars es, como vos decís bien, es muy difícil generar esta objetividad y entender a veces lo que uno quiere hasta que uno llega realmente a entender, ¿no? Y lo que hace en general el coaching, es nuestra función como coach, es entender al cliente, ¿no? Pero ayudarlo al cliente a descubrir su propio camino, a hacer sus propias elecciones, decisiones. Por eso es importante entender lo que él nos está diciendo, ¿no? Básicamente, y no lo que nosotros creemos, no lo que nosotros consideramos. Justo era algo que, por ejemplo, la semana pasada, así a colación, ¿no? Un poco lo mencionábamos en un curso que estuvimos dando, que hablábamos de esto, ¿no? Del no asumir las cosas, que es algo que capaz en ITS, en sistemas no sucede, que es el asumir muchas veces lo que el cliente quiere. Y si bien ahí no estamos haciendo coaching, sino que capaz estamos relevando algo, nos pasa, ¿no? Que asumimos lo que el otro dice y no indagamos lo suficiente para entender qué es lo que realmente está tratando de transmitir o lo que es lo que realmente quiere, ¿no? Entonces, muchas veces cuando decimos algo, por ejemplo, un ejemplo que conversábamos en el grupo nuestro, era, bueno, si a vos vienen y te dicen, no sé,
tu novia, tu esposa, quien sea, te dice, hace frío, hoy hace frío o va a hacer frío, ¿qué interpretamos? No interpretamos cuántos grados son por lo general. Es decir, a mí me dice, va a hacer frío, entonces es, bueno, me llevo una campera, me llevo un pullover, digamos. Entonces, esto se transforma también lo que dice, y capaz no era realmente, capaz lo único que quería decir es que hacía frío. Pero bueno. Y ahora vamos a pasar a lo que son, dijimos que la escucha era oír más interpretar, ¿no? Entonces, a ver, quiero que acá hagamos un ejercicio entre todos, que hoy están muy activos. A ver, pensemos una situación, ¿sí? Típica del trabajo nuestro. Nos ponen 2 reuniones al mismo tiempo, estamos saturados de trabajo, ¿sí? Una de las reuniones es con el CFO de la compañía y tenemos que presentarle un plan de trabajo. Claramente que teniendo las 2 reuniones solapadas, que sucede, ¿no? Que no nominan nuestras agendas, llegamos tarde a esta reunión con nuestro CFO. Cuando llegamos a la reunión, ¿sí? Nuestro gerente, que también estaba en la reunión y había llegado antes que nosotros, nos pregunta si está todo bien y si ya pueden comenzar con la reunión que nos estaban esperando. En el medio de la reunión, observan que un compañero de ustedes se duerme, ¿sí? Pongámonos en esa situación. Entonces, cuando hablamos de interpretaciones, primero tenemos que hablar de inferencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inferir, es como interpretamos automáticamente los hechos que suceden alrededor, ¿no? Es decir, nosotros a partir de esta situación que les conté, ¿sí? Sacamos un montón de conclusiones y cada uno de por sí va a actuar de forma distinta y va a interpretar de forma distinta una misma situación, ¿sí? Entonces, parte de lo que tenemos que entender, y cuando hacemos el trabajo de coach, es, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que interpretamos? ¿Estamos interpretando lo que realmente quieren el cliente o no? ¿Sí? No. Tenemos que lograr este grado de abstracción. Entonces, si yo los pongo en esa situación que les conté, cada uno que me tire, ¿qué es lo primero que se le ocurre, por ejemplo, si yo les pregunto respecto a la actitud de su jefe, que que fue quien convocó la reunión y que les preguntó si ya podían empezar? Es decir, ¿cómo sería la reacción de cada uno de ustedes? ¿Cómo reaccionarían ante esta situación? Rápido. Así que es lo primero que se les viene a la mente. Depende también, creo yo, un poco el rol. Adelante, Andrés. No, Lo que nada, quieran. decía que vuelva a preguntarla, que estaba distraída. Perdón. ¿Querés que te repita la pregunta? Sí. Sí, No, a ver, sí. ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, del rol de la actitud que tiene, o de la situación en general? ¿Cuál es su opinión de los distintos sucesos que se fueron dando? El que ustedes se les solaparan las reuniones, en que se las convocaron, ¿cuáles son sus pensamientos en relación a esto? En relación a la actitud del jefe que les pregunta cuando entran a la reunión si ya podían comenzar, en relación a la actitud de su compañero que se duerme en el medio de la reunión, es decir, ¿cuáles serían sus interpretaciones? Que el jefe se enojó sin entender el porqué, que tenía varias reuniones que se solapaban. Quizás en el caso de la persona que tenía las reuniones que se solapaban, no fue lo suficientemente claro en explicar cuál era su situación y que iba quizás a llegar tarde. Y el que estaba dormido porque o estaba aburrido o quizás tuvo un problema y estaba tan cansado que no pudo ni resistir. Esas son las interpretaciones con las que
puedo ver en ese cuadro. Yo. Claro, yo interpreté otra cosa, por ejemplo. Porque, no sé, por ejemplo, si depende, digamos, podríamos hacer muchas más preguntas, ¿no? Para entender la situación completa, pero está bueno que den solamente poca información para que cada uno juegue con eso. Por ejemplo, yo nunca, no suelo llegar a una reunión tarde. Entonces, si mi jefe me invita a una reunión y llego tarde, porque algo realmente pasó. Y si no me pude, o sea, si yo sabía, por supuesto, que la reunión era con el CFO, y nunca llego tarde y cualquier cosa es más importante que eso, entonces algo pasó. Entonces no me tomo a mal que me haya preguntado, ¿está todo bien? ¿Podemos empezar? Digo, no me lo hubiera tomado como que se enojó o algo así, sino todo lo contrario, un tema, una preocupación por conocimiento de la responsabilidad de la persona que llegó tarde, digamos, ¿no? Y sí interpreto lo mismo con el que se quedó dormido, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, no sé, yo acá, digamos, hago un paneo general en la oficina y yo ya sé que si a cierta persona a las 2:30 de la tarde le ponen una reunión, no sirve, porque después de almorzar se duerme, eh, pero bueno, puede ser eso, digamos, que simplemente después del almuerzo o sea, no pierda foco, o que haya tenido cualquier situación personal, o simplemente se está aburriendo como un hongo. Pero bueno, sí, eso lo dejaría un poco más abierto. También juzgaría con un poco más con el contenido que estoy viendo de la reunión, porque si me parece aburrido a mí también, lo puedo entender más que se haya quedado dormido por eso que por otra cosa. Ok, gracias a ambos con sus comentarios. Bueno, sí, es un poco de esto, ¿no? De cada uno tiene interpretaciones y me gustó que cada uno pudo interpretar distinto. Y cuando hablamos de estas interpretaciones, que son acciones automáticas, ¿no? Que nos salen a nosotros, se asocian a lo que le decimos la escalera de inferencias, ¿no? Entonces esta escalera son sucesos que se van dando en ese análisis, que es instantáneo, son segundos, ¿no? Que hacemos de análisis, y que nos va a servir, es decir, no podemos analizar nuestra escalera de inferencias de todos los hechos que nos suceden en la vida, pero sí en las cosas que no nos aportan valor, ¿no? Cuando identificamos una situación así, capaz alguien se toma mal toda esta situación y te pones mal, bueno, capaz vale la pena sentarse a analizar esa escalera de inferencias. Y es lo que le va a servir al coach también, el analizar la escalera de inferencias. Bueno, ante un problema o ante una situación que te está contando un cliente, me cuenta que Fede, vos fueras mi cliente, es intentar analizar qué es lo que te lleva a decir lo que estás diciendo o a esas interpretaciones. Entonces, cuando hablamos de escalera de inferencias, hablamos primero de un nivel invisible, el nivel 0. ¿Y por qué decimos que es invisible? Porque en realidad es lo que observamos, lo primero que vemos, esas cosas puntuales, el llegar tarde a la reunión, el CFO ya estaba esperando, tu jefe que te miró raro, son un montón de cuestiones que son lo que vimos en el primer paneo que le damos. Y luego eso que nos lleva a un primer peldaño, que es lo que le decimos, es cuando filtramos, ¿sí? Cuando empezamos a seleccionar lo que es relevante en nuestro modelo, es decir, cuando empezamos a filtrar las cosas y empezamos a meterle foco en, no, mi jefe me dijo si estaba todo bien, si ya podía empezar la reunión, cuando empezamos a empezar a focalizar en esas cosas que en realidad capaz no nos están aportando nada, pero empezamos a filtrar el entorno, entonces empezamos a cerrarnos en cosas puntuales sin tener una visión global del suceso, sin entender todo el contexto, ¿sí? Y después, el segundo peldaño, empiezo a darle sentido a estas cosas. Entonces empiezo a pensar, por ejemplo, sí, mi jefe me dijo eso porque está enojado conmigo, porque el otro día yo falté a una reunión. O se está quedando dormido Juan porque lo estoy aburriendo. Entonces yo empiezo a darle sentido a cada una de esas abstracciones de elementos que saqué sin entender, sin seguir entendiendo, siempre en base a mi modelo mental. Luego empiezo a opinar, ¿no? Empiezo a generar, emitir
si recuerdan el otro webinar que dijimos que opinar es emitir juicios, ¿no? Entonces empiezo a sacar conclusiones, juicios sobre las distintas situaciones. Empiezo a decir, sí, es como le digo, no es solo pienso en por qué podría ser, sino empiezo a decir, no, sí, claramente está enojado conmigo mi jefe. No les gusta mi presentación. Juan se está durmiendo porque la presentación es horrible. Empiezo a generar un mundo de opiniones, de juicios que empiezan a interferir y empiezan a continuar generando toda esta idea de la situación. Luego explico, ¿no? Es decir, cuando digo que explico, es decir, empiezo a armar supuestos, empiezo a intentar justificar este juicio que emití, esta opinión. Lo empiezo a justificar, le empiezo a buscar todos los puntos que hagan, que justifiquen esa sensación, ¿no? Sí, me preguntó por esto, porque estaba enojado, porque la otra vez que yo le contesté no, y aparte empiezo a hacer una bola más y más grande de interpretación, de influir en esta situación, ¿no? Empiezo a buscar este justificativo. Y luego me emociono, empiezo a tener, me siento mal, o me siento bien, o me pongo alegre, digamos, según la situación, ¿no? Pero genero, me empiezo a emocionar, me empiezo a frustrar, capaz me frustro, ay, llegué tarde, no voy a poder presentar, ay, no, me empiezo a tensionar, me empiezo a poner mal con lo que está sucediendo. Y por último, decido. Es decir, ¿qué es decido? Adopto una posición. Es decir, nada, bueno, capaz voy y reacciono mal con Juan porque se durmió, o capaz mi decisión es no presento, no quiero hacer la presentación al CFO y me voy y me retiro, no sería lo más lógico, pero lo lógico no es abstracto, ¿no? Es de cada uno. Entonces, a ver, no podemos analizar, nadie se va a poner a analizar y decir, a ver, ¿qué es lo invisible de una situación, ¿no? Como les dije. Pero entre toda esta situación que se va dando, en algo que no aporta y que genera, puede colaborar en esta brecha de la escucha, o puede colaborar en un problema puntual que nos está contando un cliente, ¿no? Mirándolo desde el lado del coach, nuestro objetivo va a ser intentar analizar, ¿no? Intentar subir por estos peldaños e ir entendiendo por qué esta persona me está diciendo lo que me está diciendo o por qué opina lo que está opinando, ¿no? Indagar en el por qué, ¿no? Hay técnicas como los 5 porqués, ¿no? ¿Por qué? Como los chicos, que te permiten esta indagación, te permiten ir recorriendo este camino. No sé si alguno acá quiere aportar algo. Tenemos 5 minutos, ya igual estamos terminando. Ya que me gustaría aportar con una frase que me gusta mucho, que en relación con el último paso de decidir, donde no siempre la lógica es lo correcto, que dice así: la lógica te llevará de A hasta B y la imaginación a cualquier lado. Bueno, un poco resume lo que comentaste, ¿no? No siempre lo lógico es lo correcto. Pero bueno, también va con las emociones y la postura, la posición de cada uno, digamos, el caminito, ¿no? La escalera que ha transitado cada uno hasta llegar al último escalón, ¿no? Pero bueno, muy bueno el concepto completo de la escalera de diferencias. Gracias, Fede. Bueno, no sé si alguno quiere acotar algo más. Este es el momento, preguntas o respuestas. Recuerden, si algo no lo sé, lo podemos investigar. Quedan unos minutitos. No sé si alguno quiere acotar algo, si no, gracias. Vamos a tener el próximo webinar pronto. ¿Sí? La idea era darlo la semana pasada, pero bueno, estuve en cama.
no sé, Andre, Belu. Fede, tu frase dio un cierre genial. Me encantó. Sí, yo ya se la robé, ya me la anoté. Después mandala por correo a todos después, Fede. Sí, sí. Muy La bien, dijo, Fede. la dijo un tal Einstein, así que no es muy difícil de encontrar. Dice, la lógica te llevará de A hacia B, pero la imaginación a cualquier lado. Ujú. Bueno, me gustó. Bueno, chicos, muy bueno, Hernán. gracias y ya recibirán la convocatoria para el próximo. El que tenga ganas de conectarse va a poder. Ese va a ser un poquitito más largo, tiene otros desafíos. Cada webinar tiene su desafío, así que bueno, espero puedan concurrir. Bueno, Gracias a todos. Gracias, Paula, vamos. por estar de observadora. De nada. Gracias. Hasta la Chau, chau. próxima. Chau, Chao, chau. chao. Gracias. Hernán, en 5 te mando el feedback por mail, así que puedes completar la actividad. Buenísimo, gracias, Paula. Dale. Bueno, Beso, hablamos. chao, chao. Chau, chau.